Sean bienvenidos a una nueva simulación desarrollada en GeoGebra. Hoy el tema que vamos a estar tratando es el de movimiento acelerado y el experimento que tiene que ver con este tema va a ser carrito en un plano inclinado. Bien, ya tenemos abierta la simulación. Vamos a ver de qué trata cada uno de los apartados de esta simulación. De acuerdo, tenemos en este caso el primer aspecto que debemos considerar es que es un plano inclinado sin ninguna fuerza que se oponga al movimiento del carrito. Ok, entonces es interesante analizar este fenómeno sin presencia de esa fricción. Ok, tenemos el apartado de datos en el cual tenemos un deslizador que está asociado al ángulo de inclinación de nuestro plano inclinado. En este caso su valor mínimo es 1 grado y su valor más grande, el valor límite de este deslizador, va a ser igual a 5 grados. Su incremento es en 1 unidad. Tenemos el deslizador del tiempo, que en este caso su valor mínimo es 0 segundos y su valor límite va a estar determinado por la aceleración y el desplazamiento del carrito, para que podemos visualizar cuánto tiempo le toma al carrito desplazarse desde su posición inicial hasta su posición final. Tenemos el botón de inicio de animación, tenemos el botón de pausar la animación y el reset para regresarlo a las condiciones iniciales, que en este caso es lo que estamos observando. Tiempo igual a 0 segundos y el ángulo de inclinación de nuestro plano inclinado de 1 grado. He dibujado el carrito, he dibujado el plano inclinado, respetando en este caso el valor del ángulo. Hemos dibujado la velocidad, el vector velocidad y el vector desplazamiento. En este caso, bueno, como está en su posición inicial, tanto la velocidad como el desplazamiento, su valor es igual a 0. Pero en el momento que iniciemos la animación, estos valores van a verse incrementados de tal manera que vamos a poder visualizar los vectores de ambas cantidades. Tenemos una hoja de cálculo en la cual he tabulado el tiempo, a su vez he tabulado la velocidad y a su vez he tabulado el desplazamiento. Esto con el propósito de construir las dos gráficas que tenemos en este apartado. Tenemos la gráfica de desplazamiento contra tiempo y también tenemos la gráfica de velocidad contra tiempo. Notemos que una es una gráfica de tipo lineal, la otra es una gráfica de tipo parabólico en concordancia con las ecuaciones que describen el movimiento de este carrito. ¿Ok? Bien. Los planos inclinados fueron trabajados por Galileo Galilei con el objetivo de disminuir el valor de la gravedad. En un plano inclinado eso es lo que hace, de tal forma que nos permita calcular ese valor. ¿Ok? En la parte experimental, lo que nosotros tendríamos que hacer es, bueno, determinar o más bien medir el tiempo que le toma al carrito moverse 10 centímetros, posteriormente de 0 a 20 centímetros, posteriormente de 0 a 30 centímetros, así hasta llegar a 100. Nosotros tabularíamos el tiempo y el desplazamiento y en el momento de construir la gráfica, uno con respecto del otro, encontraríamos una gráfica de tipo parabólico. Determinaríamos la función o la ecuación que nos permite describir esa ecuación de tipo parabólico, aplicar un método que se llama ajuste de mínimos cuadrados y encontrar el valor de la aceleración decrementado por el valor del ángulo en el plano inclinado. ¿Okay? Esta simulación es totalmente al revés, que quiere decir que nosotros vamos a determinar el valor de la aceleración, que en este caso es la componente paralela al plano. ¿Ok? Y ese valor lo vamos a utilizar dentro de las ecuaciones que describen el movimiento acelerado, en la ecuación de posición y en la ecuación de velocidad, para ver cómo se comporta. Entonces está construido del lado contrario, suponiendo que nosotros sí sabemos el valor de la gravedad. Galileo Galilei lo hizo en caso contrario para encontrar ese valor. Bien, entonces vamos a considerar el módulo de la aceleración debido a la gravedad con el valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Pero esta gravedad como cantidad vectorial va a verse deformada, va a verse, se va a descomponer en dos componentes, ¿ok? En la X y en la Y,
de tal manera que no vamos a ver la cantidad vectorial como que esté solito hacia abajo y con una sola componente de y, como es en el caso de caída libre, sino que va a aparecer una componente en x, que en este caso va a ser la paralela a nuestro plano. ¿De acuerdo? Entonces a nosotros nos interesa calcular esa componente. Al momento de descomponerlo y dibujarlo, vamos a encontrar por trigonometría que la aceleración en x va a ser igual a g seno del ángulo, y sustituyendo los valores va a ser g, en este caso 10 metros sobre segundo al cuadrado por el seno de un grado. Este valor, al aplicar la razón trigonométrica y multiplicarlo por 10, nos va a dar 0.17. Recordar que al momento de que nosotros incrementemos el valor del ángulo, por ejemplo ahorita tenemos 1 grado, si nosotros pasamos a 2, la aceleración en x se va a ver incrementada y las gráficas se van a modificar. Vamos a 3 y veamos cómo el plano inclinado ya tiene un mayor ángulo de inclinación. La aceleración incrementa y las gráficas se empiezan a ver más pegadas hacia el eje de las y. Vámonos con 4 y luego vámonos con 5 y vemos que ese comportamiento va siendo igual. De tal manera que si lo disminuimos, bueno, la aceleración va a verse incrementada. Las ecuaciones que describen el movimiento a lo largo del eje de las x en este carrito van a estar dadas por estas expresiones que acabo de incluir. En el caso de las x es igual al x inicial más la velocidad inicial en x por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Como el carrito empieza desde el reposo y empieza una posición inicial desde x inicial igual a 0 metros, entonces estos dos valores vamos a colocarlos acá, que ambos son igual a 0. Esto nos permite que esta ecuación se reduzca y bueno, solamente queda aceleración en x por el tiempo al cuadrado dividido entre 2, que en este caso es el tercer término. Bien, si nosotros quisiéramos encontrar cuánto tiempo le toma, bueno, pues hay que despejar la variable tiempo y nos va a dar como resultado que es la raíz cuadrada de 2 veces x entre la aceleración en x. Entonces así podemos determinar el tiempo y ese tiempo es el que tomamos como el límite de este deslizador. Para el caso de la velocidad hay que recordar que normalmente inicia desde el reposo, entonces este término se puede quitar, entonces nos va a quedar como aceleración en x por el tiempo. Y esta expresión nos va a dar, bueno, dependiendo de cómo vaya incrementándose el tiempo, cuál va a ser el valor de la velocidad. Lo mismo sucede para la ecuación, en este caso de posición, de cambio de posición o desplazamiento. He colocado aquí en color azul desplazamiento, que es igual a x igual a 0 metros, porque no ha iniciado la simulación, pero vamos a observar cómo va cambiando hasta llegar a 1 metro. Lo mismo va a pasar para la velocidad y cuánto tiempo le toma. Bien, entonces ya explicando todas estas particularidades, cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar, el valor de la gravedad, cómo se ha disminuido por efecto del ángulo de inclinación y aplicando el seno del ángulo, que es la componente paralela al plano de nuestra trayectoria, cómo se va a comportar esta simulación. Bien, entonces iniciemos la simulación. Veamos qué sucede. Tanto el vector velocidad como desplazamiento se incrementan. Se ha movido 1 metro, ha llegado a una velocidad de 0.59 metros sobre segundo y le tomó un tiempo de 3.39 segundos. Hay que recordar que a mayor inclinación, mayor aceleración, por lo tanto la velocidad se va a ver incrementada cuando termine este fenómeno y el tiempo se va a ver disminuido. ¿Ok? Regresemos a condiciones iniciales, pasemos a 2 grados e iniciemos la simulación. ¿De acuerdo? 0.84, la velocidad es más grande y le toma menos tiempo, 2.39 segundos. Las gráficas van cambiando. Pasemos a 3, podemos mover el deslizador y podemos iniciarlo de nuevo. Veamos que ahora es una velocidad de 1.02 metros sobre segundo y le toma 1.95 segundos llegar a este punto. Ok, recorrer ese metro. Vámonos a 4 e iniciemos nuevamente la simulación. Le ha tomado 1.69 segundos y ha llegado a una velocidad de 1.18. Vámonos a 5, regresamos tiempo igual a 0 y volvemos a iniciar la simulación.
¿De acuerdo? Ahora le he tomado llegado a una velocidad de 1.32 metros por segundo y un tiempo de 1.51 segundos. Si seguimos incrementando, si el límite no hubiera sido 5 grados, hubiéramos llegado a 90 grados, estaríamos hablando de que nos iríamos acercando poco a poco al fenómeno de caída libre. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el objetivo, ¿ok? Que nosotros disminuyamos el valor de la gravedad en un plano inclinado, de tal manera que esa aceleración gravitacional va a hacer que nuestro carrito se mueva desde una posición más alta hasta una posición muy cercana al eje horizontal. Regresamos a nuestras condiciones iniciales y volvemos a poner la simulación para ver una vez más cómo se comporta. También es importante que este fenómeno cumple con el hecho de que es una aceleración constante y que la componente va a verse modificada solamente por el ángulo de inclinación. ¿Ok? Si estuviéramos en otro punto, si estuviéramos en otro planeta, entonces esta constante debido a la gravedad de ese planeta va a ser diferente y entonces ya tendríamos ahí dos cambios en cuanto a este valor. ¿Ok? Pero en esto está considerado que es un fenómeno que se realiza en la Tierra. ¿De acuerdo? Bien, espero que les haya gustado esta simulación. Si tienen alguna duda, comentarios, favor de escribirlo. No se olvide dar me gusta a este video y nos vemos en una siguiente simulación.